Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Amor que Transforma? Les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Bienvenidos a estas transmisiones en nuestras lecciones para el crecimiento espiritual, que entre semana estamos hablando del libro de Efesios. Estamos estudiando ya en la recta final, ya nos falta poco para terminar, porque hemos visto más de la mitad de este libro y hemos estudiado todo lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso. Entonces, y que ha sido muy interesante. Hoy vamos a ver un tema muy crucial, ¿verdad? Y entonces, pues qué bueno que ya estás ahí con nosotros, que ya te estás conectando ahí desde tu casa, desde donde nos estés escuchando también. Bienvenido. Y si tú nos ves por YouTube o por Facebook, te invitamos a que tú puedas compartirle o darle like para que esto afirme y fortalezca la página y podamos difundirlo un poco más, ¿verdad? Si lo quieres compartir, gracias, gloria a Dios. Y pues es parte, ¿verdad?, de lo que estamos trabajando como iglesia y estudiando, y que tú estás ahí al pendiente. Y si te faltó ver alguna lección, alguna charla o algo, también métete ahí a Facebook o a YouTube y busca las anteriores para que te pongas al corriente. Entonces, pues ya estamos aquí listos para escuchar la palabra de hoy. Y antes de continuar, pues como siempre es importante que hagamos una oración y que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija, quien nos dé esta palabra. ¿Me acompañas? ¿Oramos? Dios, gracias, una vez más gracias por tu amor y tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre. Exaltamos por lo que tú has sido con nosotros. Glorificamos tu nombre, Dios, gracias. Gracias por un día más de vida y de salud. Gracias por un día más de que tú estás ahí con nosotros. Y en esta hora venimos a aprender de ti. Disponemos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Todo lo ponemos delante de ti para que seas tú hablando a nuestras vidas y enseñándonos algo, una palabra clave, algo que mueva nuestro corazón y que nos afirme más en ti, Dios. Prepara nuestros corazones, usa mi vida, Dios, para transmitir este mensaje y que tu Espíritu Santo sea sobre nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues ya estamos listos. Amén. Y gloria a Dios por esto. Y entonces, como yo te decía, estamos estudiando el libro de Efesios y la sesión anterior estábamos terminando el capítulo 4 y empezando con el capítulo 5, porque el apóstol Pablo, hablamos de que a partir del capítulo 4 precisamente empieza a hablar de aspectos importantes de la vida cristiana, ¿verdad? Y entonces hablábamos del llamado a vivir en luz, porque Pablo les decía, ¿saben qué? Ya no anden como antes, como cuando estaban en las tinieblas, cuando eran hijos de las tinieblas, ¿verdad? Ya no anden en esas cosas, lo que practicaban la gente que andaba fuera de la luz, porque ahora ustedes están en el Espíritu. Y hablaba del fruto de la luz, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Entonces decía que las obras de las tinieblas son infructuosas, no producen fruto, no dan algo bueno. Al contrario de las obras en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo que vivimos ya como hijos de Dios, pues da un fruto, da algo que permanece y que sobre esos aspectos nosotros vamos caminando, ¿verdad? Tus acciones dan un fruto. Por eso decía el apóstol Pablo que también pusiéramos diligencia en los tiempos, o sea, que anduviéramos sabiamente. ¿Para qué? Para que tomáramos en cuenta algo. Uno, aprovecha bien el tiempo porque los tiempos son malos. Aprovecha bien el tiempo. Pon diligencia en tu conducta, ¿sabes? Entiende la voluntad de Dios y vive conforme a ella. Entonces es importante que caminemos en todos estos aspectos. Y entonces después Pablo les dice, ya no te embriagues con vino. Llénate del Espíritu Santo, llénate de las cosas de Dios. O sea, no te llenes de las cosas que se disuelven, que se evaporan, que se van, que no perduran. Busca las cosas de Dios, sé lleno del Espíritu Santo, ¿ok? Y entonces eso fue parte de lo que estudiamos o aprendimos la sesión anterior. Y ahora vamos a ver algo muy interesante, porque ya Pablo empieza a tocar, hablando de la vida cristiana práctica, toca un tema muy clave que hoy vamos a ver y cómo lo explica él, porque de una u otra forma también algunos aspectos de esto han sido polémicos, ¿verdad? O tienen cierta interpretación y que algunos a veces no llegan a entender esto que Pablo dice.
Ahora, te voy a decir algo. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Ya estamos en el tiempo de la gracia. Ya estamos en el tiempo donde Jesús ya pagó el precio. Pero hay aspectos que todavía se confirman y se afirman hablando de la ley. Hablando de lo que Dios estableció en la ley con Moisés y con el pueblo judío. Pero que dijo Jesús, yo no vengo a quitar la ley, yo vengo a cumplirla. Y aquí vemos aspectos que se cumplen también y que siguen permaneciendo en pues en la vida cristiana. Ya no como un mandato de que si no lo cumples te mueres, sino como un principio de vida, que tú lo haces por amor y por un bienestar, primero tú y luego a tu alrededor, ¿verdad? Todo lo que tú haces, ya los principios de vida que vives conforme a la palabra de Dios, entonces todos estos traen a tu vida crecimiento, bendición. ¿Te acuerdas que decíamos en lecciones anteriores? Que todo esto tiene un propósito, que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a un nivel, a la estatura, al nivel de Cristo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos que caminar. Y entonces, el llamado que vemos ahora es el llamado a vivir en familia. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar en Efesios del 5:21 al 6:4. Y mira lo que dice la palabra. Lo que dice nuestra lección, y ahorita vamos a ir estudiando los versículos de cada sección, porque vamos a hablar 3 aspectos importantes. La familia es la primera institución establecida por Dios, la célula básica de la sociedad humana. El deseo divino es bendecir a todas las familias de la tierra mediante Jesucristo. Acompáñame a Hechos 3, 25 y 26. Hechos 3, 25 y 26. Y mira lo que dice la palabra. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente te serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. ¿Ok? Entonces, este es el propósito, que sean benditas todas las familias de la tierra, y hacer a todos los hombres miembros de su familia eterna, redimiendo y adoptando como hijo suyo a cada ser humano. De modo que la familia existe en función del propósito eterno de Dios, que, como autor y creador, es el único que tiene la autoridad y la sabiduría para ordenarnos y enseñarnos a vivir en familia. En la actualidad, la ruptura familiar se debe al hecho de haber abandonado los principios establecidos por el Padre Celestial. Satanás, cuya obra es robar, matar y destruir, logra su malvado propósito induciendo a las familias a rebelarse contra Dios y mediante el egoísmo, la fornicación, las peleas, los divorcios y cosas semejantes las lleva a su destrucción, mientras que con amor y sabiduría y a través de su palabra, de un modo claro y definido, el Padre nos lleva a vivir en orden, armonía y paz. Y esto es muy interesante. Quiero recordarte lo que siempre te he estado diciendo y que quede bien grabado en tu corazón. La razón de ser del hombre, o sea, el motivo por el cual Dios te creó a ti y a mí y a todos los seres humanos, es el corazón paternal de Dios, su corazón paternal. En este proceso entendemos que Dios es Padre y que a Él le gusta vivir en familia, ¿sí? Estar en familia. Y entonces por eso Él instituye a la familia como el núcleo de la sociedad, como esta célula básica. ¿Para qué? Para que a partir de la familia se formen más familias y el hombre crezca en una madurez, en un principio de vida claro, objetivo, en un propósito de vida, ¿sabes? Ya entendemos que el pecado que entró en el hombre vino a desvirtuar y a destruir todo esto. El modelo original que Dios estableció de la familia, pues venía con el modelo de papá, mamá e hijos, ¿verdad? Hoy en día ya hay muchos tipos de familias y todo esto cambió mucho. ¿Por qué? Porque las cosas y las circunstancias han cambiado. Y en muchas ocasiones por la maldad del hombre, por las malas decisiones que el hombre ha tenido, ¿sabes? Y eso ha llevado a otros tipos de circunstancias, a que se formen otro tipo de familias y que claro, pues no las juzgamos, ¿verdad? Porque cada uno tiene una circunstancia diferente. Pero si lo vemos objetivamente, ya salieron del orden que Dios estableció. Entonces, en este proceso, Dios quiere que convivamos en familia, que estemos en familia, que las familias no se separen, no se rompan, que las familias no se dividan, ¿verdad? Salvo situaciones donde pues queda uno viudo o viuda, ¿verdad? Ahí pues sí ya no podemos hacer otra cosa, pero
simplemente divorciarse porque sí, y luego casarse otra vez y hacer hijos aquí, hijos allá, pues eso no está chido y no es parte del orden y de la voluntad de Dios. Todo eso empieza a traer desórdenes y eso va generando cosas que se van saliendo del orden que Dios estableció y de la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces vemos cómo el enemigo ha sembrado, ¿verdad? Y violencia en la familia, enojos, pleitos, divisiones, fornicaciones, adulterios, tantas cosas para separarla, porque el enemigo sabe lo que es una familia unida. Una familia unida, créeme, tiene buenos valores, principios y claro, forma jóvenes señoritas con valores y principios para enfrentarse a un mundo que está en el hoyo, ¿verdad? A una sociedad que ya hay muchas cosas que se han desvirtuado. Entonces, por eso importante es que la familia esté unida, que la familia camine en los principios de Dios, que la familia esté bien cimentada en amor, arraigada y cimentada en amor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando los hijos crezcan puedan formar más familias sólidas. Y hablamos mucho de eso y tenemos, por ejemplo, nuestro taller de matrimonios, ¿verdad? Que también enviamos mensajes precisamente para unir y restaurar eso. Y la iglesia como visión tenemos eso, restaurar el modelo original de la familia que Dios estableció, que la gente sea sanada por los daños que ha tenido en contextos de familia, ¿verdad? Y que todo esto levante una vez más a las familias y a la gente a crear un mundo mejor. Un mundo de principios, un mundo de valores, conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, esto es muy interesante. Y entonces vamos a ver ahorita cómo Pablo explica el papel de cada integrante de la familia y cómo lo deben llevar a cabo. Vamos a hablar primeramente de la conducta de la esposa. Y acompáñame entonces a Efesios 5, Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y me brinco al 33 en la parte donde dice: y la mujer respete a su marido, ¿ok? Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que la mujer tiene que hacer. Para explicar el modo en que la esposa debe relacionarse con su marido, el apóstol muestra el ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia. De aquí surgen las características relevantes de la esposa. ¿Cuáles son? Número 1. Debe sujetarse a su marido. Esta es la principal palabra dirigida a las mujeres casadas. Y esto es algo importante sobre lo cual las mujeres tienen que trabajar, la sujeción. ¿Ok? Ahorita vamos con los varones. Pero quiero que veamos esto. Es interesante que no dice que la mujer obedezca a su marido, sino que esté sujeta. En cambio dice que los hijos obedezcan a sus padres. La obediencia es un acto, la sujeción es una actitud. Sujeción en griego es hipotazo, que significa estar bajo una persona. En cambio, obediencia es hipakoiete, que es estar bajo la palabra. Existe una sutil e importante diferencia entre ambas palabras. Esto significa que el hombre no debe dar órdenes a su esposa como lo hace con sus hijos. El Señor establece que el marido es cabeza de la mujer. La responsabilidad de la mujer es reconocer la autoridad de su marido y con actitud humilde sujetarse a él. El pasaje dice: sujetarse como al Señor y en todo. Se puede notar que no le dice al hombre que debe sujetar a su mujer, y mucho menos darle órdenes. La sumisión implica una actitud de humildad y de unidad hacia su marido. La mujer virtuosa es sabia y se sujeta a su marido, haciéndose uno con él, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo propósito, y como ayuda idónea brinda toda su capacidad al matrimonio para el enriquecimiento espiritual, cultural y material de toda la familia. ¿Ok? Este es el primer punto, estar sujeta a su marido. El segundo punto nos dice: debe respetar a su marido. Esto está señalado en el versículo 33 que te acabo de leer, que dice: la mujer respete a su marido. Pero también vemos en Primera de Pedro 3.2, acompáñame a Primera de Pedro 3.2, que dice la palabra:
Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hablando de las mujeres, mira, te lo voy a leer desde el 1 para que tengas la referencia. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hablamos de respeto, ¿verdad? Conducta respetuosa. Y dice el versículo 33 que de respeto. Entonces, este respeto debe manifestarse en la forma de hablar a su marido, en el tono de la voz, en los gestos y modales que utiliza al dirigirse a él, entre otras cosas. Es muy importante no burlarse, ni despreciar, ni ridiculizar, ni menospreciar al esposo, especialmente cuando se está con los hijos o frente a otras personas, que esto es muy, muy común. Mira, y lo voy a relacionar con el punto anterior. La palabra dice que la mujer esté sujeta al marido. Yo también estoy de acuerdo, que no se trata de que sea una esclava, ni que el marido la manipule, ni esté sobre ella dando órdenes. No, no, no. Tanto el hombre como la mujer tienen que tener bien claro este concepto, porque son uno en Cristo Jesús. Entonces, la mujer tiene que entender que la autoridad es el marido. Ella tiene voz y voto, sí, pero al final la autoridad y la responsabilidad es del esposo. Yo entiendo que ya estamos en una sociedad donde muchas mujeres han salido adelante con los hijos, con la familia, porque el marido lo ha dejado a un lado. Como dice el dicho, ¿verdad? La mujer se ha puesto los pantalones porque el hombre se los ha quitado. Pero una mujer cristiana tiene que aprender a honrar y a respetar, aun si su marido no es convertido, si no es converso. ¿Por qué? Porque eso lo puede salvar. El que ella aprenda a sujetarse, a dar honra a su marido. Y aquí hablamos también de respeto, porque esa es la conducta que debe tener, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Muchas mujeres dicen, mi marido es la cabeza, pero yo soy el cuello y yo lo muevo como yo quiera. Y es cierto. Yo decía, comentaba unos amigos, yo espero una mujer sumisa, y todos se rieron de mí, ¿verdad? Pero a lo mejor, o sea, es entender esto. Yo sé que todos en algún punto tenemos un aspecto en el cual no estamos de acuerdo y nos cuesta trabajo sujetarnos a. Pero el sujetarse no significa tener un yugo. Significa ser uno, compartir, caminar en un mismo sentir y decir, ¿sabes qué? Que la mujer puede decir, mi amor, tal vez yo tomaría otra opción o yo te doy otra idea, pero si tú lo decides, yo te apoyo y te respaldo. A final de cuentas, las consecuencias las va a cubrir el marido, ¿sabes? Y sobre él se demandará esa autoridad. Entonces, sean sabias mis amadas esposas, amadas mujeres casadas, sean sabias, porque esto las va a llevar a que Dios bendiga y honre a su familia. Y acuérdense que sus hijos aprenden de ustedes. Sus hijas van a aprender, esposas, cómo tratan a sus maridos, y así van a tratar a sus esposos. Y viceversa, sus hijos van a aprender cómo tratan a sus esposos, y así van a ser tratados por sus esposas. Tengan mucho cuidado porque esto es importante, ¿sabes? Ahora, por eso dice que debe ser respetuosa. Y me ha tocado ver muchas mujeres cómo exhiben a sus maridos, cómo enfrente de todos, haz esto, haz el otro, y no hagas esto, y cállate ya, y ya no digas esto. Es triste, y a veces hasta da pena ajena porque tú te quedas como que, uy, ¿qué digo? Pobres esposos, la verdad eso está muy feo. De veras, todo lo que tengan que arreglar, arréglenlo en privado. Y mejor a veces callen, como Dios que calla de amor. También ustedes callen, mejor a veces hablen lo menos posible, escuchen más y ayuden a sus maridos, empoderen las mujeres, porque a veces ustedes frenan. Yo escuchaba a pastores que decían, es que quien me ha frenado es mi esposa, ¿sabes? Y eso está bien rudo, que una mujer te frene, está bien rudo, porque a veces uno tiene sueños y todo, claro, no quiere decir que tú tengas la razón de todo, pero hay formas de conciliar, hay formas de llegar a acuerdos, hay formas de encontrar la salida. Pero si las mujeres quieren tomar el control, que eso es muy clásico y que la mayoría de las mujeres lo tienen, entonces eso trae broncas en la familia. Hay que saber llevar el aspecto, y mientras tú cumplas lo que dice la palabra de Dios, tu matrimonio, tu familia va a crecer. Y el último punto dice, debe tener un espíritu afable y apacible. Y seguimos ahí en 1 de Pedro 3, ahora los versículos 3 y 4 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,
sino al interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces, de acuerdo con esto, esta es la característica que más embellece a la mujer. La esposa debe actuar con amabilidad y paz, con un espíritu suave, sereno y dulce. Con este trato, el marido se enamorará de ella. Tiene que ser dulce, suave, apacible. A los hombres nos gustan las mujeres coquetas, femeninas, dulces, ¿sabes? Pero las que son mandonas, a veces cansan y a veces hartan al marido. Entonces tengan cuidado con eso para que su matrimonio siga manteniendo esa llama del amor activa, ¿verdad? Ahora, ¿cuál debe ser la conducta del esposo? Y vamos a Efesios 5 del 25 al 33. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Y a lo mejor no lo habías entendido así, pero fíjate, es importante observar que 4 veces se repite la frase ame a su mujer. Este es el principal mandato de Dios a los maridos. Hablamos que para las mujeres habla mucho de sujeción, ¿verdad? El principal mandato para las mujeres es sujeción. Para los hombres es amar. Ama a tu mujer, amen a sus mujeres. Ser la cabeza de la esposa es una gran responsabilidad, pues el propósito de esta función no es para que el hombre abuse de su posición a fin de sacar alguna ventaja o beneficio personal. Dios hace cabeza al hombre para que éste, usando bien su responsabilidad, busque siempre el bienestar integral de su mujer. Un marido egoísta usa su autoridad en provecho propio. Ahora, escucha esta frase: como Cristo amó a la iglesia, ¿sabes? Jesús es el modelo y la medida. Él amó hasta dar su vida por la iglesia. Entonces, así deben amar los maridos a sus esposas. El amor del esposo debe manifestarse de las siguientes maneras. Entonces, ¿cuál es el mandato para los hombres? Amen a sus esposas, ámenlas. Una mujer que recibe amor, mira, solita responde. No necesitas estarla regañando, acarreando, ni exhibiendo, nada. Ámala como es y conócela. También el marido debe empoderar a la mujer, ¿sabes? Y llevarla a su nivel y que ella cumpla su propósito en Dios. La mujer no fue creada solo para estar ama de casa y estar atorada ahí, no. Tiene propósitos en Dios y desde su trinchera puede hacer cosas también para la familia, para Dios y para todos alrededor, ¿sabes? Habla, si no, chécate Proverbios 31, a la mujer virtuosa, todo lo que hace, ¿sabes? Y la gente dice que la llama bienaventurada, la alaban y alaban al marido por ella, ¿verdad? Entonces, pero porque el marido la ama, porque el marido está ahí. Entonces, ¿cuáles las características del marido hacia las esposas? Primero, hablamos de abnegación. Dice la palabra, se entregó a sí mismo por ella. Cuando habla de que Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como Cristo amó a la iglesia, tú debes amar, tu esposo debes amar a tu mujer. Y hablamos de abnegación donde dice se entregó a sí mismo por ella. El verdadero amor es servicial, se entrega, se niega a sí mismo y se sacrifica por el bien de la persona amada. El marido machista cree que él está para ser servido. En cambio, el marido cristiano es el primero en servir, en esforzarse y dar su vida por el bien de los demás. Tienen que aprender a equilibrar esto. También cuando el marido llega cansado del trabajo, pero si ayuda a la esposa en los quehaceres o en cosas de la casa, también eso es de gran bendición para la esposa y la esposa se siente amada. Hemos hablado en un estudio de matrimonios de los actos de servicio y hay personas, hay mujeres que reaccionan muy favorablemente cuando la familia hace actos de servicio en la casa, cuando hace cosas padres. Eso para la mujer es como sentirse amada y eso es muy importante que lo tengamos claro. Mira, vamos a Colosenses 3:9, 3:19, dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella.
Y ahora sigamos en Primera de Pedro 3:7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es que aguas. ¿Cómo tratas a tu mujer para que tu oración llegue delante de Dios? Aquí lo dice la palabra, entonces para que quede claro, ¿verdad? Esto significa un trato amable y cariñoso, delicado y bondadoso. El trato brusco, grosero, áspero, duro e irrespetuoso lastima y hiere a la mujer. Estas son manifestaciones de la vieja vida que debemos desechar. En las palabras y la conducta del marido debe manifestarse el amor de Cristo, sus virtudes y su carácter. Tú tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo respondes? ¿Cómo hablas? Me ha tocado ver familias que apenas dicen algo y ya se empiezan a enojar y ya se empiezan a agredir y se calientan planchas, pero así de volada. Y ya te dije que no, y es que no, y aguas con esos aspectos, porque todo cuenta. Y te quiero decir algo, y tú analízalo en tu corazón, porque es triste, pero sucede. A veces como familia nos hemos herido unos a otros. Los esposos entre ellos, los padres a los hijos a los padres, y a veces no entendemos por qué creemos que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho bien. Pero no, escudriña tu corazón, examínate, pide al Espíritu Santo que te dé a conocer en qué momento a lo mejor tu esposo ha sido áspero, grosero, cómo dices las cosas, cómo pides las cosas. A lo mejor ya ni usas el por favor ni el gracias porque piensas que es la obligación de todo mundo, aún de tu esposa y de tus hijos servirte, y no va por ahí. Ten mucho cuidado porque eso es muy importante. Ahora, también otro aspecto del varón es dar cuidado y protección. El versículo 29 dice: la sustenta y la cuida. Del mismo modo que cada uno atiende y cuida su cuerpo, el marido debe atender y cuidar a su esposa, pues ahora es un solo cuerpo con ella, por lo que debe proveer para sus necesidades materiales, físicas, emocionales y espirituales. En la Biblia, a las viudas se les dice desamparadas, lo cual indica que al perder a marido, han perdido su amparo, ¿verdad? La necesidad existencial más grande de la mujer es sentirse protegida por un marido que la ama de verdad. Entonces, esto es muy importante. Dar protección, dar cuidado. La mujer debe sentirse segura con el marido, porque si no, ¿por qué luego buscan otras personas donde se sienten amadas? ¿Sabes? ¿Por qué hay adulterios? Porque a veces las mujeres buscan el amor, el cuidado y la protección en otros lados porque en sus casas no lo reciben, sus esposos no se los dan. Tengan cuidado con esto para que lo puedan, para que no permitan que el enemigo se meta y traiga división. Entonces, el marido es proveedor, el marido debe proveer, debe de estar ahí pendiente de las necesidades de su esposa y suplirlas, no solo las físicas, económicas, sino también emocionales, espirituales, ¿sabes? Y el marido debe estar ahí al tiro con todo eso para que la mujer se sienta amada. Y otro aspecto, hablamos del afecto conyugal. El verdadero amor del marido no puede dejar fuera el amor sentimental, el cual es también una creación de Dios y una de las cosas más hermosas de la Biblia. En la Biblia hay todo un libro dedicado a este tema. Hablamos del Cantar de los Cantares, ¿verdad? Este poema es un idilio de amor que se expresa mutuamente el esposo y la esposa. Es una de las más maravillosas obras de la sana literatura romántica de todos los tiempos. Los apóstoles lo vieron como una alegoría de Cristo y la iglesia, pero su referencia literal y directa es el encanto del amor conyugal. Mira, aún hablando de la intimidad y de esos momentos donde los esposos deben de disfrutarlo, aún a los 40, 50 años de casados, aún estando viejitos, los esposos deben de disfrutar eso y amarse porque ellos decidieron casarse. Sabemos que han pasado cambios, ¿verdad? Ya no son los mismos del día de la boda a 20 años después, 30 años después, pero en medio de eso el amor debe seguir. Y el amor y el afecto debe seguir. Y entonces el marido debe hacer sentirse a la mujer como la mujer más guapa del universo, con quien se casó, de quien estuvo enamorado todo ese tiempo. ¿Para qué? Para que la llama del amor se siga avivando, ¿sabes? Entonces, maridos, amen a sus esposas y busquen siempre los momentos de demostrar ese amor, ese afecto conyugal, esa intimidad, y que la mujer se sienta realmente amada. Porque acuérdate, lo que no recibas en casa lo buscas fuera de casa, y a veces está peor, y ya lo haces fuera del orden de Dios. Aguas. Ahora hablamos de la conducta de los hijos, ¿verdad? De las criaturas.
y de los hijos de todas las edades, ¿cuál debe de ser su conducta? Efesios 6, del 1 al 3 dice la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí no hay mucho para dónde hacerse. Mira, estos son los dos mandatos de Dios para los hijos. Número 1, obedecer a los padres. Colosenses 3:20, fíjate lo que dice. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, Colosenses 3:20 agrega en todo, y esto agrada al Señor. Entonces, obedezcan a sus padres en todo. No nada más en lo que me gusta y en lo que me conviene. En todo obedezcan a los padres. Ellos ya tienen la experiencia. Ellos ya han pasado los procesos. Ellos saben por qué te dicen las cosas. Pero a veces, y en este mundo ahora que todo queremos... ¿Y por qué? ¿Pero para qué? Ah, no, es bien, mi papá es bien injusto, mi mamá es bien injusto porque me pone a hacer cosas que ella ni siquiera hizo cuando... ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Uno reclamando, ¿verdad? Y siempre armando el mitote, pero no. Dice aquí: hijos, obedezcan a sus padres en todo porque agrada al Señor. ¿Sabes? Esto es importante. Y esto es justo, también dice. Esto es justo. Ahora, el punto número 2 es honrar a los padres. Y este es el quinto de los 10 mandamientos. Y es un mandamiento con promesa. Porque dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra, para que tengas vida. ¿Te quieres morir? Trata a tus padres de la patada. ¿Quieres vivir muchos años? Trátalos bien, hónralos. No son los mejores, no son los más perfectos, pero son tus papás. Y uno no los escogió, ¿verdad? Dios te dio la bendición de nacer en ese seno familiar. Te puedo hablar yo de mi testimonio, ¿verdad? Que a lo mejor no tuve una figura paterna definida, pero bueno, amo a mi mamá y ella ha luchado y ha hecho lo posible y aún más allá por sacarnos adelante, y aquí estamos, ¿verdad? Entonces, son aspectos donde digo, no es la mejor, la más perfecta, pero Dios me la dio, yo la amo, y ahora yo quiero ayudarla a que sus últimos días sobre la tierra sean los mejores. Digo, no quiere decir que ya mañana, no falta todavía, primero Dios, ¿verdad? Pero que todo el tiempo que ella viva, ahora yo pueda honrarla, yo pueda bendecirla, ¿sabes? Y aún las familias, los hijos que ya se han casado, una forma de honrar a sus padres es teniendo matrimonios buenos, sólidos, de convivencia con sus esposas, dando buen testimonio. Y eso es importante. Entonces, los hijos deben obedecer a los padres y honrarlos. No hay más. No le busques por otro lado, ¿sabes? Tienes que aprender y caminar sobre eso. Y ahora hay otro punto que también quisiera tratar, porque lo menciona el apóstol Pablo. Y en el versículo 4, mira lo que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es un tema que ha sido también polémico y que a veces los hijos se agarran de ahí para decirle a sus padres que no los desesperen, ¿verdad? El trabajo en los padres para la buena educación de los hijos implica, número 1, no irritar a los hijos, ¿sí? En Colosenses 3:21 agrega: para que no se desalienten. Mira, Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay muchas formas en las cuales tú puedes hacer desesperar a tus hijos. Yo sé que nadie te enseñó a ser padre y que a veces pues te las ves duras y negras para educarlos y para guiarlos en el buen camino. Pero acércate a Dios, pide sabiduría a Dios, acércate a líderes, amigos, al pastor, a los pastores, ¿verdad? Gente que pueda ayudarte y familias que te puedan ayudar y que te enseñen cómo corregir a tus hijos y cómo enseñarles. Porque aún una mala corrección, una mala educación es desesperar a los hijos, es exasperarlos, es irritarlos, ¿sabes? El que tú no los sepas guiar, el que tú no les des la importancia a lo que tienen. Ahora, sé consciente, vinieron al mundo por ti, tú los trajiste, o sea, es consecuencia de lo que tú hacías, ¿sabes? Ya están aquí, no puedes negarte o no puedes pues desatenderte de esa responsabilidad. Hay una consecuencia y tampoco lo ves como algo malo, al contrario, son una bendición. Aprende a sacar lo bueno de estas circunstancias. Tal vez la forma en la cual vinieron no fue la correcta, pero ya están aquí y ahora tú tienes tu responsabilidad es educarlos y guiarlos. Ahora, el punto 2 dice: criarlos en disciplina. Criarlos en disciplina. Criar significa educar. Disciplina significa tanto instruirlos para que
vivan una vida ordenada y disciplinada con buenos hábitos, como también corregirlos y disciplinarlos. Los principales responsables de la educación y formación de los hijos son los padres. Entonces, tú tienes que guiarlos y enseñarlos en amor, criarlos en el buen camino. Hoy se han perdido valores, hoy se han perdido principios, hoy se han perdido muchas cosas. Y tú tienes que aprender a sembrar buenos valores para que el día que tú no estés, tus hijos se mantengan firmes. Yo siempre lo comento, en la vida de José, Jacob sembró en él buenos principios y él no se apartó de Dios. Y aunque la esposa de su jefe se le insinuó y quería acostarse con él y hasta lo encueró y salió huyendo, pero él no se alejó del camino y dijo, yo no voy a ofender a mi Dios. Igual vemos a Daniel y a sus amigos. Ahí sí no sabemos cómo los educaron sus padres, pero tenían un temor a Dios, tanto que estaban prisioneros en una ciudad grande, pecadora, extraña, estaban lejos de casa, y ellos decidieron en su corazón no contaminarse, ¿sabes? No hacer las cosas que hacían en Babilonia. Entonces, ¿por qué? Porque sus padres sembraron el temor a Dios, los guiaron, los educaron, y ellos se mantuvieron firmes, sus padres ya no estaban cerca de ellos. Y eso es lo que tú tienes que hacer en tus hijos para que ellos se mantengan firmes. Así es que para dar una buena educación a los hijos, es necesario, vamos a ver estos puntos y tómalos muy en cuenta para que tú puedas formar en ellos. Y si hay algo que no has hecho bien, corrígelo. Todavía es tiempo y todavía se puede, y Dios te puede ayudar. Acuérdate que siempre de la mano de Dios las cosas salen adelante. Número 1. Que los padres sean ejemplo ante los hijos de todos los que le quieran enseñar, ¿sí? Si tú quieres que tu hijo sea servicial, que te vea que eres servicial. Si tú quieres que tu hijo sea limpio y ordenado, que te vea que eres limpio y ordenado. Si tú quieres que tu hijo no diga mentiras, no mientas enfrente de él. No, tú quieres que tu hijo no fume, no tome, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú dices, yo ya estoy grande y él lo va a hacer. Él lo va a hacer. No solo hablamos de que los hijos repiten o las cosas de los padres por las maldiciones generacionales, no, sino también por la educación que han recibido. Acuérdate que impactan más las acciones que las palabras, y los hijos repiten eso. 2. Que traten a los hijos con amor, amabilidad, cariño y respeto, y con palabras de aliento. Los hijos también, los niños, son importantes, son personas y merecen respeto y merecen amor, cariño, respeto, amabilidad. Así como tú los trates, ellos van a tratar. Si tú los tratas a gritos y a sombrerazos y quítate, y ya te dije que te apures, y a ver a qué horas, y no sé qué, ellos así después te la van a voltear, y así van a tratar a los demás. Aguas, ten cuidado, porque eso se repite. Que actúen con justicia, sinceridad y verdad, sin hacer diferencia entre los hijos. Sean equitativos. Yo sé que a veces eres más afecto a unos más que a otros, pero sé equitativo y sé lo más parejo con todos, porque los hijos se dan cuenta. Sé justo, sé equitativo, ¿sabes? Sereno y tranquilo. Después, 4. Que sean amigos de los hijos, dediquen tiempo para estar con ellos, para jugar, conversar y pasear. O sea, que tú te intereses por ellos. El ser amigos no es, porque yo he escuchado aspectos de que dicen, no, es que pierdo mi autoridad o se me suben a las barbas. No, ser amigos es que tú te acerques a tu hijo y lo escuches, y que tú puedas conocerlo también, y que aún tú abras tu corazón a él. Mi mami me platicaba cosas de su trabajo, entonces eso me daba confianza para contarle cosas de la escuela, y entonces eso nos dio la confianza para decir las cosas. Y entonces, aún a mi edad, yo vivo con mi mamá, la mayoría lo sabe, y entonces ella sabe dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo. Hay esa confianza, hay esa interacción, porque ella primero me la brindó para que yo le pueda decir, ¿sabes? Y hay cosas, claro, hay muchas cosas privadas mías, ¿verdad? Que a uno no le digo, pero porque son muy íntimas, o no sé, hay algo en mi corazón, pero lo general, lo que ayuda al funcionamiento de la familia, ella lo sabe y ella está tranquila. Por eso me tiene confianza, por eso sabe que cualquier cosa, ella está tranquila, porque sabe que yo lo que hago, cómo soy, a dónde voy, todo eso, quiénes son mis amigos, ella conoce a mis amigos, ella sabe cómo son y todo eso, ¿sabes? Porque yo le he dado esa oportunidad, ¿ok? Ahora, también que les enseñen la palabra de Dios y los instruyan sobre todos los temas habidos y por haber desde una perspectiva cristiana, enseñándoles la fe y la vida santa. Para eso, Proverbios es el libro por excelencia que nos habla de estos aspectos. Mira, Proverbios 22:6 dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es un versículo muy común,
Tú instruye al niño en el camino correcto y cuando crezca, por más que lo quieran chantajear, manipular o sacar de ahí, él se va a mantener firme, ¿verdad? En los principios que tú le has enseñado. Y en segunda de Timoteo, que Timoteo es un gran ejemplo también de esto. Mira, fíjate, segunda de Timoteo. Primero vamos a ver 1:5. Dice la palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí como su abuela y la mamá de Timoteo sembraron ese temor en él, ¿verdad? Y luego 3:14 al 17 de segunda de Timoteo dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí dice, pues bueno, tú desde pequeño has sido instruido, tú desde pequeño has sido llevado en el camino por tu abuela y por tu madre, y entonces no te olvides de eso, camina en eso, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué? Porque todo lo que tú siembres a tu niño desde ahorita. Ahora, te voy a decir rápidamente algo. El que tú vayas a la iglesia y los llevas a la escuela dominical y los obligas a estar ahí, no es sembrar el evangelio. Eso no es sembrarle la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo poco que reciben a la semana. Imagínate, por 1 hora y media o 2 que reciben del evangelio por parte de sus maestros, y toda la semana, si tú no lo inculcas, si tú no le sigas instruyendo eso, si no tienes tiempos de oración y de lectura de la palabra con ellos durante la semana, ¿de qué se llenan ellos? De caricaturas, de Netflix, de TikTok, de redes sociales, de tantas cosas, y eso es lo que abunda más en su corazón. ¿Y quieres que sean los presidentes de la república? Pues no, hijo, tú tienes que sembrar todos los días y mantener, y lo que aprendieron el domingo, sígueselos macheteando, síguelos enseñando para que ellos se mantengan en el camino, ¿sabes? Eso es muy importante. Entonces, si tú no lo haces, créeme, no va a haber un buen fruto, un buen resultado. No esperes algo que tú no has sembrado en tus hijos. Ahora, 6, que enseñen a sus hijos orden y responsabilidad en las tareas de la casa, el amor al trabajo, el comportamiento en la sociedad, al tener buenas costumbres y buenos modales. Yo digo que se ha perdido mucho la caballerosidad, ¿sabes? Y entonces hay que enseñar a los hijos hombres a ser caballerosos, aún a las mujeres. Hoy se habla mucho del respeto a la mujer, pero hay que enseñar tanto a la mujer, al niño como a la niña, a dar respeto y a respetarse, para que ellos cuando crezcan lo sepan hacer y no tengan que hacer marchas destruyendo la ciudad para reclamar los derechos. Eso se aprende desde casa. Si tú enseñas a tus niños a ser caballeroso, respetuoso, honrado, amable con las personas, él va a saber honrar, él no va a recurrir a otras cosas. Igual la mujer, si tú le enseñas a la niña a saberse darse a respetar, porque hoy en día hay muchas niñas que se llevan con los chavos bien pesado y ya dicen groserías y dices, oye, mamacita, si no lo enseñas desde casa, pues claro. ¿Y qué hacen? Entonces son las que quieren exigir sus derechos destruyendo la ciudad, y eso no está padre. Ahora, que se ocupen del desarrollo intelectual y cultural de sus hijos, orientándolos a aprender un oficio, una profesión. Enséñalos a trabajar, enséñalos a salir adelante, impúlsalos. Pero es disciplina, es todos los días estar trabajando con ellos. Que velen sobre su salud y su desarrollo físico. Que en conformidad a la palabra de Dios los padres ejerzan sanamente la autoridad que les ha dado. Esto no significa gritar, amenazar, sino enseñar a los hijos a obedecer. Para ello es necesario que haya reglas claras, instrucciones precisas, consejos, mandamientos, y si no obedecen deben ser amonestados, y si se rebelan deben de ser castigados. Llévalos a llevar una vida saludable, en orden, en respeto, en amor, sin gritar, sin amenazar, sin insultar, sin ofender, sino que ellos caminen en el orden. Fíjate, la corrección es bíblica. Proverbios 13:24 dice la palabra: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Luego hay 22:15 más adelante, dice la palabra: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. Y el 29:15 dice la palabra:
La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y hemos visto muchos casos de niños que no son educados, que no son guiados sabiamente, y qué vergüenza, que son desastrosos y cuando crecen son bien caprichosos, berrinchudos, creen que todos se lo merecen, porque los padres no han puesto un freno, un límite. Y es importante, ¿sabes? Ya en otro momento se hablará de la corrección y de lo importante, pero tú tienes que tener medios de corrección y medios de castigo efectivos. No se trata de golpear tampoco, y aún con las palabras, porque con las palabras también golpeas y ofendes y hieres. Se trata de que tú puedas enseñar a tu hijo a conocer sus límites y que él sepa lo que no está correcto y que lo haga bien. ¿Sí? Hay muchos métodos en los cuales tú puedes disciplinar y corregir eso, pero aprende eso y sobre todo en amor. Que el niño sepa que lo haces porque lo amas y abrázalo, ora por él y que el castigo que tú le das, la corrección que tú le das es en amor, ¿sabes? Para que él sea mejor persona y quites de él todos los vicios que se puedan formar, ¿ok? Entonces, el castigo debe ser medido, aplicado con serenidad, igual también equilibrado a su edad y con una previa explicación para que él sepa por qué lo corriges, no nada más porque si avientes la chancla voladora y ya, no, que él entienda. La disciplina es una expresión del amor paternal. Proverbios 3, 11 y 12, fíjate lo que dice la palabra. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Una muestra de que tu padre te quiere y que Dios te ama es que te corrige, que no te deja ahí. Es triste, ¿verdad? Ver a los hijos que los dejan hacer lo que quieran y dicen, a los papás les vale una sombrilla, un sorbete, ¿verdad? Pero eso trae consecuencias. Si no pones freno, pareciera que tus hijos no te importan. Hay que enseñarlos. Los niños no son malos. Mira, hace poco yo conviví con unos niños y son bien lindos. Y su mamá, sus papás ni les importan, pero... Y no son malos. Son inquietos y traviesos. Pero luego, bueno, ya éramos los mejores amigos. Y ya no, esto, no, el otro y todo. ¿Por qué? Porque los niños no son malos. Pero si los padres no los educan, se van maleando. La calle, la gente, los amigos, los vecinos en la escuela, se van maleando y se van haciendo malos. La educación que tú no le des a tus hijos en casa, la calle se los da, el mundo se lo da, pero diferente. Y eso trae consecuencias. Ten cuidado. Necesitamos la gracia y la sabiduría de Dios para cumplir con nuestra responsabilidad paternal, ¿sabes? Y podemos decir como conclusión, vivir en familia es la manera en que se forman bases sólidas en el crecimiento y desarrollo humano, dentro de la armonía y orden social que nuestro Padre Celestial ha establecido. ¿Queremos que este mundo funcione mejor? Forma buenos hijos, educa bien a tus hijos, para que cuando crezcan sean personas de principios y valores, que no estén buscando una identidad en cosas de afuera, en cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Que no se desbalaguen y que no piensen que lo que no le agrada a Dios es bueno. Entonces, tú trabajas sobre eso para que tus hijos sean impecables, ¿verdad? Sean personas de bien. Por eso, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y habla de eso, ¿verdad? Es lo que hemos hablado en general, de cómo los hijos, la esposa, los esposos, debemos someternos unos a otros y nosotros a Dios también. Y eso es importante para que tú camines sobre eso, ¿ok? Espero que haya sido padre esta enseñanza y acompáñame a hacer una oración para darle gracias a Dios por esto. Papi, gracias te damos por este tiempo y gracias por lo que hemos aprendido de ti. Une a las familias. Bendice a las familias, Señor, y que a cada uno de nosotros nos llegue esta palabra revelada, Señor. Bendice a los padres de familia y levántalos como hombres amorosos, fieles a ti, fieles a su familia, fieles a sus esposas, y que ellos puedan ser de veras esa guía a sus familias en el camino correcto, Señor. Haz de las mujeres, mujeres sabias, amas de casa, mujeres sabias que sepan edificar esa casa, Señor. Sujetas a su marido y en el amor de ti, Señor. Y haz hijos responsables. Haz hijos, Señor, obedientes, Padre, que sepan honrar a sus padres y que caminen en los principios que tú mandas, Señor. Y que los padres sean sabios para guiarlos, para enseñarles, para corregirlos, para disciplinarlos en ti, Dios. Gracias te damos, Señor. Que bendigas a cada una de nuestras familias de nuestra iglesia, Amor que Transforma, y que levantes y fortalezcas nuestras vidas, llevándonos a ser gente de ejemplo y de testimonio y de inspiración.
Adoramos tu nombre y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, no me resta más que mandarte un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Igual comparte este estudio, estuvo muy chido y muy interesante. Y que Dios siga hablando cosas contigo esta semana. Increíblemente que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, vaya contigo haciendo cosas increíbles. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.